Regresamos a los periodistas cuando son las 6 de la tarde con 41 minutos. Bueno, estamos hablando del Partido Acción Nacional y estábamos hablando también de las instituciones que tanto le gustan a Alejandro Páez Varela, al INE y el Tribunal Electoral. Y precisamente, bueno, es una ironía, usted lo sabe bien, pero tenemos precisamente hoy aquí pues un tema que tiene que ver sobre las restricciones que pretende imponerle el Instituto Nacional Electoral al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando faltan todavía pues más de 2 meses para el inicio de las campañas, cuando en todo caso tendrían que iniciar justamente estas restricciones que hoy el propio presidente López Obrador dijo que esperará que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues revise lo que aprobó el INE pues sobre este tema, Alejandro. Pues sí, al presidente no le hace mucha gracia lo que ha salido desde el INE. Dijo que debe aclararse si va a haber censura sobre temas relacionados con la democracia y añadió, no sé cuáles van a ser los límites. También el presidente dijo que sus críticos y consejeros en el INE les dijo, los del INE de ahora nunca se dieron cuenta de los fraudes. Si ellos participaban, ellos violaban la legislación. Las elecciones pasadas se dieron registros a candidatos a quienes no tenían derecho de participar. En fin, es una polémica que va para largo. Sí. Y hemos invitado, Álvaro. Efectivamente. Hoy invitamos justamente para hablar al respecto al representante de Morena ante el INE, al diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, pues para establecer con claridad de qué se trata, porque también usted, diputado, presentó ya una queja contra los consejeros Córdoba y Murayama. Buenas tardes, bienvenidos los periodistas. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, un gusto estar en su programa. Y sí, tienen razón, presentamos una queja y una recusación contra ellos porque ha venido siendo una constante que tanto Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, ante la posibilidad o la inminencia de que se vaya a resolver un asunto, comienzan a hacer un rol de medios para prejuzgar. Esto un árbitro o quien resuelve los asuntos no lo puede hacer. Está prohibido porque prejuzgar genera algo que la Suprema Corte ha llamado efecto corruptor, que pone en riesgo o más bien genera la anulación del proceso que se lleva a cabo. Y quiero ser un poco más explícito. Este asunto se deriva de una queja que presentó el PRD en contra del presidente. Es un procedimiento que se llama procedimiento especial sancionador, donde el INE investiga y luego de que investiga dicta unas medidas precautorias. Todo ese proceso no se puede conocer más que por las partes. Como todos lo vimos, la semana pasada Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama estuvieron acudiendo a diversos programas de radio, fijando su posición, dijeron explícitamente que iban a dictar unas medidas inhibitorias, que fue lo que finalmente sucedió, y todo eso no lo pueden hacer. Ellos tienen una costumbre de hacerlo, pero el que sea su costumbre no significa que esté bien ni que sea legal. Incluso hay disposiciones específicas en la ley que señalan que no pueden pronunciarse sobre esto. Nosotros se los hicimos saber ese día. Dígame. O sea, lo que hacen Murayama y Lorenzo Córdoba van a someter a una discusión un tema, en este caso el tema de las mañaneras. Se van y hacen una ronda de medios para sembrar una idea que ellos tienen, la propia, para después montar esa idea ya en el pleno. ¿Eso es lo que están haciendo Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba? No solo en el pleno, sino en medios y en el colectivo. Eso es algo que la Suprema Corte ha llamado efecto corruptor en los procesos. Viola el principio de la garantía al debido proceso y todo lo que tiene que ver con un adecuado procedimiento para llegar a la resolución final que tomaron el viernes. Es decir, quien juzga no puede pronunciarse previamente sobre lo que va a juzgar en ningún ámbito. Y eso lo han estado haciendo indebidamente ellos dos particularmente. Ahora,
precisamente hay, pues, digamos que disposiciones previstas para comportamientos como este, y justamente por eso Morena presenta una queja. Ahora, lo que está planeando el Instituto Nacional Electoral, con base en la Constitución y en la ley, es que el presidente de la República y los gobernadores, los presidentes municipales, los servidores públicos, no incurran en, pues, en actos de propaganda electoral en contra o a favor de un partido o candidato. Pero eso comienza a operar hasta el inicio de las campañas, es decir, hasta el 1 de abril, diputado. Es muy interesante ya ese tema y entrando al fondo del asunto ahora sí. Durante varios meses, diversos partidos han impugnado cosas que han sucedido en las mañaneras contra el presidente y contra dichos que ha hecho el presidente en las mañaneras. En todos los casos, ojo, en todos los casos, el Tribunal Electoral, ya sea la sala regional o la sala superior, han validado lo que ha sucedido en las mañaneras bajo dos parámetros muy claros. Uno, que se trata de un modelo de comunicación inédito que nunca había existido, y dos, bajo la premisa de libertad de expresión, normalizando esos temas. ¿Qué hizo indebidamente el INE? El INE en su proceso, en su resolución, se abocó a citar resoluciones previas o precedentes de la época de Felipe Calderón, cuando era otro el texto constitucional y cuando es evidente que Felipe Calderón no tenía el modelo de comunicación que tenía el presidente, es decir, algo totalmente inaplicable. Ellos parten o se conducen por lo que quieren, lo que desean, y a partir de eso arman un tinglado para poder llegar a esa conclusión que desean. Y en este caso se equivocaron, porque la propia sentencia fue la que hizo la valoración de que las mañaneras son un ejercicio de comunicación inédito, donde hay un contacto directo del presidente con los medios de comunicación, donde se le puede interrogar, donde se habla de diversos temas, y eso además ya estaba en otros tantos precedentes. Yo lo que les puedo decir es que más bien había un afán por censurar al presidente de Lorenzo y Ciro, donde para nosotros es muy claro que han tenido un protagonismo en contra de Morena. Por eso hay varias acciones que las tenemos documentadas y que las vamos a denunciar ante las autoridades correspondientes. Es decir, lo que Morena plantea es que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama dejaron de ser un árbitro propiamente para convertirse en activistas en contra de Morena y en contra del presidente. Y luego dice Morena, o el planteamiento que dice usted, Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal y representante de Morena en el INE, es que agarran la experiencia de Felipe Calderón, lo que sucedió en aquel entonces, y lo aplican ahora en el contexto, un contexto inédito de la mañanera, para tratar de impedir que el presidente tenga su conferencia matutina o ponerle bozal, como se dice comúnmente. Pero tal cual, ustedes sostienen que ni Ciro Murayama ni Lorenzo Córdoba ya son árbitros. ¿Eso es lo que sostiene Morena? ¿Ya son activistas en contra del presidente y de Morena? Así lo vemos nosotros, y pongo algunos ejemplos muy claros. Por ejemplo, Ciro Murayama tiene 2 años con una campaña política, y se lo he dicho en varios medios, incluso es una campaña política donde ha señalado que el partido en el poder, con base en triquiñuelas, así lo dice él, esas son palabras de él, no mías, se ha hecho de una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, cuando es claro que el INE fue quien asignó a los diputados y él mismo lo aprobó. Esas afirmaciones, más otras que ha hecho Lorenzo Córdoba sobre el populismo, sobre la polarización, que tienen una vinculación directa con atacar la forma de gobierno del presidente y de la Cuarta Transformación, pues los deslegitima como árbitro. A ver, hoy hace una referencia futbolística. Imagínense un árbitro de fútbol que siempre se pasa hablando mal de un equipo y luego resulta que ese equipo va a jugar con otro que es su favorito.
y empieza a sacar tarjetas amarillas. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, pues el árbitro no tiene legitimación para llevar a cabo ese encuentro. Ellos han exacerbado su protagonismo político en contra de Morena y en aras de pretender defender una presunta democracia de las que se creen guardianes o generadores. Y no, la verdad es que están equivocados. Los cambios democráticos que se han dado en el país y en entidades federativas se han dado no por el INE, sino por el pueblo, que es quien vota. Entonces, yo creo que tienen que reencauzarse y entender que el papel de árbitro, en primer lugar, requiere prudencia. Ellos son el árbitro, no son jugadores. En segundo lugar, requiere respetar el marco jurídico. En tercer lugar, y más importante, y es un llamado que les hacemos y vamos a ir a todas las instancias para ahora litigar en medios los asuntos. Dígame. Ahora, diputado, también Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama han sido críticos, por ejemplo, con México Libre, el partido de Calderón. Dijeron que habían hecho trampa. Es decir, envían el mensaje de que el comportamiento de ellos es parejo, o simplemente fue una argucia para encubrir esta oposición desde el órgano electoral al proyecto de Morena y de López Obrador. Mira, hay mucha diferencia entre resolver asuntos de una u otra forma, pero lo que yo estoy acusando es que ellos tienen una campaña político-mediática específica en contra de asuntos de Morena. Y lo hemos visto, incluso hemos acusado que usan las redes sociales institucionales del INE para fijar consejeros. Yo se lo dije el viernes a Lorenzo Córdoba que él no es el Consejo General del INE, él es el presidente, pero las líneas de comunicación social del INE, el Twitter, el Facebook y los boletines de prensa, muchas veces solo inducen el pensamiento. Sí. No es admisible un árbitro. A ver, vamos a tener que irnos a un corte. Estamos con Sergio Gutiérrez, representante Morena ante el INE. Yo le quiero preguntar justamente qué es lo que se tiene que hacer enseguida, porque sí, efectivamente, lo que plantea el representante es que las redes sociales sirven a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Y hay un señor a cargo ahí que se llama Rubén Álvarez, que es un periodista ya con muchos años, muchas horas de vuelo, que sí difunde las cosas de los dos, de Ciro Murayama y también de Lorenzo Córdoba. Yo le quiero preguntar si no sería empezar por impugnar al que está enfrente de Comunicación Social, que es Rubén Álvarez. Digo, para tenerlo más claro. Sí, vamos a él, pero... a ese corte, si te parece, y volvemos aquí en un minuto, don Sergio. Adelante, adelante. Gracias. Volvemos. Muy bien, pues tal cual la pregunta, porque hay un aparato allá adentro, que es un aparato de comunicación social. Esa era mi pregunta, lo que yo le planteaba antes de este corte raro que tuvimos, pero yo le preguntaba al representante Morena ante el INE, ahí hay un aparato de comunicación social, está encabezado por Rubén Álvarez, y ese aparato es el que dice Morena, es el que está al servicio de Ciro Murayama y también de Lorenzo Córdoba. ¿No es empezar por ese aparato? Consejero, ¿lo tenemos todavía al representante? Hola. Morena. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí le preguntaba yo que si no era ir, pues a empezar por el aparato de difusión, pues está al servicio de Lorenzo Córdoba y de Murayama. Sin duda, evidentemente el titular debe de responsabilizarse, pero a ver, no perdamos de vista, la culpa la tiene el patrón, no el ejecutor, y ahí el patrón, pues es Lorenzo Córdoba, quien debiera de ser plural e incluyente en la política de comunicación social. El ejecutor, bueno, pues habrá que ver qué hacemos con él o hable
originario es Lorenzo Córdoba. Sí, tenemos una pequeña falla en la comunicación con el diputado Gutiérrez Luna. Vamos a seguir en este tema y por lo pronto le damos las gracias al diputado. Tenemos esa dificultad con la comunicación, aunque el sustantivo está ya expuesto. Vamos a seguir en comunicación tanto con el diputado representante ante el INE y, por supuesto, hemos invitado, como en otras ocasiones, al consejero presidente del INE, pero lamentablemente también el director de comunicación social, coordinador de comunicación social de este organismo, lamentablemente, pues actúa más bien en función de un solo personaje o de dos del INE. Ojalá que Córdoba atienda una solicitud que ya le hemos formulado y pues mientras tanto le damos las gracias a usted que nos siguió a través del 88.1 de FM en este espacio, en un tema, Alejandro, del que vamos a seguir informando aquí en Los Periodistas.